Hola a todas y a todos, bienvenidos a la unidad 7 del programa de Derecho Constitucional de este año 2020. Bueno, esta unidad, conforme a nuestro programa oficial, está compuesta por 3 puntos. El primero, vinculado con los derechos, declaraciones y garantías. Un pantallazo general, vamos a hacer de esto, que es un tema que algo abordamos cuando hablamos de la estructura de la Constitución Argentina. Un segundo punto, que es el ejercicio y la reglamentación de los derechos, el denominado poder de policía. Vamos a hacer hincapié ahí, me parece, en esta parte del curso. Y un tercer punto, que es estado de sitio, concepto, alcance, finalidades y casos. Yo voy a hacer 2 o 3 videos para abordar los 3 temas con la precisión necesaria, adelantando que voy a hacer especial hincapié en el ejercicio de reglamentación de los derechos en el poder de policía, toda vez que es un tema trascendental de la materia, pero además porque se trata de un tema con notable actualidad en la situación que está atravesando el mundo eh, por la pandemia vinculada con el COVID-19. Me parece que es una herramienta que está totalmente vinculada con las medidas que se están tomando a lo largo y ancho del mundo para sopesar, achatar, frenar, vencer a una pandemia que pone en vilo al mundo entero, y que el derecho, como no podía ser de otra manera, tiene herramientas y facultades y posibilidad de colaborar en esa búsqueda. Y nosotros, los operadores del derecho, los operadores de este sistema, tenemos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena, y qué mejor manera de hacerlo que hablando y profundizando sobre este tema tan importante. Pero bien, avanzamos rápidamente y vayamos al principio. Entonces, declaraciones, derechos y garantías, del punto 1 de esta unidad 7. Nosotros sabemos que la parte dogmática de nuestra Constitución, artículo 1 y al 43, está de algún modo consagrada como la parte de la Constitución que establece los derechos, ¿no? La esfera de libertad individual del hombre en un contexto de constitucionalismo clásico, la esfera de libertad y de intimidad de la persona humana frente al poder, ¿no? Frente a los órganos del poder. Importó en su momento un valladar, un freno al poder o al avance arbitrario en aquel entonces del Estado, o en ese momento del poder público, en modo de órgano que toma decisiones. Y en esa parte dogmática nosotros vamos a encontrar, como ya dijimos, declaraciones, derechos y garantías. Declaraciones, enunciados genéricos respecto de ciertos principios caracterizan la organización del Estado. Ejemplos: la forma de Estado federal, la forma de gobierno, declaraciones que aluden a la preferencia o no del culto católico en nuestra Constitución. Por otro lado, derechos. En segundo lugar, derechos, que son efectivamente derechos subjetivos, individuales de las personas, conferidos a los ciudadanos que habitan el suelo argentino, para hacer o no hacer determinadas cosas. Ejemplo de esto: derechos civiles, artículo 14, derechos sociales, 14 bis, disculpen, derechos de los extranjeros, libertad de culto, derechos. Bien. Y por último, en tercer lugar, las garantías, que son los mecanismos previstos, los mecanismos que el derecho, la Constitución pone a disposición de los ciudadanos para poner en ejercicio aquellos derechos. ¿Correcto? No existe derecho sin su correlativa garantía. Ejemplos de nuestra Constitución: las garantías del artículo 18, defensa en juicio, habeas corpus, acción de amparo, habeas data, etcétera, etcétera, etcétera. A esos 3 tipos de derechos tenemos que agregarles los derechos implícitos que nosotros vimos en la primera clase, contemplados en el artículo 33, la teoría de los derechos implícitos, que básicamente quiere decir que a los derechos reconocidos expresamente en la Constitución hay que agregar aquellos que no están expresamente reconocidos, pero que surgen de la ideología y de la forma republicana de gobierno y de las bases del constitucionalismo argentino,
y el ejemplo más claro de este derecho es el derecho a la vida, un derecho que no está expresamente reconocido en el texto constitucional, pero que es un derecho consagrado y reconocido por la Corte en muchísimos casos. Derecho a la vida, a la integridad física, al honor. Ahora bien, además al compendio de derechos, además de los derechos implícitos del 33, nosotros tenemos que agregar los derechos provenientes de los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución vía artículo 75, inciso 23. Entonces ahí vamos a tener un pack de derechos bastante mayor a partir de la reforma de 1994. Tenemos los contemplados expresamente en la Constitución, los contemplados implícitamente en la Constitución y todos los que son agregados a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución del año 1994, nueva, lleva 20 años, pero que pone agrega al texto constitucional todos los derechos consagrados en los 13 tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a nuestro texto constitucional. Bien, entonces, para cerrar un poco esta idea, nosotros tenemos que la parte dogmática de la Constitución, este artículo primero al 43, se vio claramente ampliada con la incorporación vía reforma constitucional, artículo 75, inciso 22, de los tratados internacionales de derechos humanos que de algún modo se incorporan a la Constitución nutriéndola de nuevos derechos. Tal es así que el derecho a la vida, que estaba implícitamente reconocido en la Constitución formal, material, es expresamente reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos. Con lo cual, nosotros tenemos hoy que la parte dogmática de nuestra Constitución, el compendio, el pack de derechos, está de algún modo compuesto por los que expresamente reconoce la Constitución, los implícitamente reconocidos y los incorporados vía tratados internacionales de derechos humanos. Respecto a este tema, yo les voy a poner en el aula, junto con este video, un PowerPoint para que ustedes lo puedan visualizar con mayor claridad.